Bueno, regresamos, ahora sí entrarle de lleno con el tema, mi querido Con el tema Osvaldo. del día de hoy, ¿verdad? Así Que es un tema muy importante allá en casita para que los papás tomen mucha atención el por qué los niños se estresan, Viven ¿verdad? estresados, o sea, la verdad es que es increíble que estos niveles de estrés llegan hasta los niños incluso, y para eso nos acompaña nuestra chulísima psicóloga de cabecera, Miroslava Ramírez, pero antes vamos a checar una información importante. Claro que sí, ¿no? vamos a ver una cápsula y regresamos. El estrés puede llegar a los niños por distintos caminos y causas por las que llegan a los adultos. Algunos de ellos son los desastres naturales, el divorcio de los padres, el nacimiento de un hermano, el cambio de casa, el familiar enfermo, los miedos, la muerte, así como la demasiada presión de los padres y del colegio por buenas notas, las prisas y exigencias, los cambios físicos y las burlas de algún compañero son algunas de las variadas situaciones que pueden generar estrés en los niños. El estrés es inevitable cuando los niños viven situaciones como estas y se encuentran con una baja autoestima. El estrés es inevitable cuando los niños viven situaciones como estas y se encuentran con una baja autoestima. Por esta razón, es muy importante que brindemos a nuestros hijos con cariño, compañía y cercanía. Perfecto, Muy pues la muy interesante, cápsula, ¿verdad? sí, no, de verdad que es un tema que, bueno, tenemos que tomar en cuenta, ya que es una realidad que, bueno, estos niveles de estrés han llegado hasta los niños, Osvaldo. Para eso le damos la bienvenida a nuestra queridísima Miroslava Ramírez. ¿Cómo estás, Miros? Bienvenida. Encantada, chicos, de estar con ustedes, de platicar con el público, maneras para sentirse mejor, para encontrar el bienestar en la familia, en la pareja, en la persona, en la sociedad. Sí, Ok. así es, ¿no? Y es increíble hablar de estos temas, Miroslava. Hablando de estrés, el estrés sí lo vivimos día a día precisamente por todas las cuestiones sociales, el tráfico, desde cosas muy sencillas que te pueden llegar a estresar. ¿Cómo es posible que el estrés llegue hasta los niños? Naturalmente, el estrés llega a todo. A todo. A vivos y hasta muertos. Ay, Dios mío. Órale. Y me refiero, por ejemplo, a las cosas. El ruido de las cosas es el estrés de las cosas. El estrés es la causa segunda de muerte a nivel mundial. Ay, Y entonces Dios mío. entendamos que este señor se mete en donde quiera. Y naturalmente que los niños son más susceptibles de vivir los estragos de una vida agitada, de una familia convulsionada por las prisas, por la economía, por los problemas humanos. Los niños son objeto de estrés en mucho más medida que los adultos, solo que la diferencia es que ellos están menos capacitados para expresar lo que sienten y ponerlo como en eso, en palabras, ¿no? Ah, ok. Los niños somatizan el estrés de múltiples maneras, por ejemplo, con alergias, por ejemplo, con asma, por ejemplo, con problemas académicos de rendimiento, por ejemplo, en el sueño. Sí. Los niños que no descansan bien o los niños que están hiperactivos están mostrándonos de múltiples maneras que están estresados por algo, incluso que pudo haber sido de nacimiento, ¿no? Ah, o sea, Intraútero. incluso. Hay niños que nacen deprimidos y que su test de Apgar, este test que hacen los pediatras al nacer, sale disfuncional precisamente por algunos factores que tienen que ver con una mamá que se vivió en un embarazo muy estresada por la economía, por las prisas, por la mala relación con el padre o por una nula relación con el padre, porque tuvo que criar sola, en fin. Entonces, los niños definitivamente que tienen que merecer un cuidado especial para aprender a identificar que en efecto están estresados. Estas son algunas de las razones que podemos como sacar a la luz y poner sobre la mesa. Si tu niño no está comiendo bien o está comiendo mucho y aún se queda con hambre y pica todo el día, generalmente esto es un factor que tenemos que evaluar porque está asociado a estrés, a ansiedad. O la onicofagia, que es esta tendencia a morderse las uñas. Sí, así es. Y Ansiedad. Exacto, que tiene que ver también con una luz de estrés, ¿no? Son elementos que podemos estar obviando y que hasta nos podemos acostumbrar
malamente a ver a nuestros hijos en esas circunstancias y a no reparar en el daño que les hacemos si, por ejemplo, nos piden una paleta o unas barritas o el gansito o que las papas. A veces los niños no nos dicen que en efecto tuvieron un mal día en la escuela o que un compañerito los molesta o que la persona que los cuida los trata mal o que a lo mejor la comida que les mandamos no es suficiente o ya les enfadó. Por ejemplo, puede resultar estresante para un niño que siempre le mandes el mismo sándwich de jamón con la el yogurt, rutina, ¿no? Sí. La rutina, la cotidianidad genera estrés, incluso en los adultos, mucho más en los pequeños, que están más ávidos como de descubrir cosas nuevas, ir a nuevos lugares, tratar a nuevos niños. Todas estas cosas pueden generarles estrés a los pequeños. Es increíble entonces saber que no es normal cuando nuestros hijos tienen este tipo de conductas, ¿no? Que sí, como bien lo comentabas hace un momento, vemos, el niño que come mucho, el niño que es hiperactivo, el niño que esto, y no lo tratas, ¿no? Y a veces te das hasta por la cuenta. flojera de los papás Sí. es muy fácil y cómodo dárselos, ¿no? Y no te das O cuenta sea, no que es correcto como tal alimentar eso de darles el gansito como comentabas o las papas. ¿Cómo tenemos que tratar precisamente estos problemas y cómo realmente valorar que mi hijo vive en estrés? A veces, como bien dices, puede ser esta falta de atención, pero en otras ocasiones puede ser flojera, en otras muchas es la falta de conocimiento, la ignorancia es la madre de todos los males, ¿no? La Definitivamente. ignorancia. Sí, claro, la ignorancia, la falta de conciencia. A veces la ignorancia es voluntaria porque la información está ahí, Claro. pero Así lo es. que queremos es como estarnos enterando de otras cosas que a lo mejor no nos hacen crecer tanto. Nuestro rol como papás, como maestros, como hermanos, como tíos, siempre tiene que estar al alba. Vamos a encontrar a un niño siempre al lado nuestro, en el cine, en el transporte, en la parada, Claro. donde quiera. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de apoyar a que nuestra infancia se desarrolle con los índices más ínfimos de estrés. Y si nosotros gritamos de más, si estamos utilizando un tono de voz que es persistente, alto, el niño se cierra y naturalmente se estresa. ¿Y cómo se puede cerrar un niño? ¿Cómo podemos decir que de repente no nos damos cuenta de esto? Bueno, el niño se encierra en su habitación, no quiere salir, el niño escucha música muy alta, el niño tarda horas bañándose como en una intención como de aislarme, como de Y a veces problema hasta intrafamiliar. pensamos, es porque es adolescente y los adolescentes están como medio locos, o En sea, esas por la etapas, hormona, ajá. ¿no? Entonces no es eso. No, y además tenemos que entender que los adolescentes también traen un niño dentro, ¿no? Claro. Y que, no lo han desechado todavía, no lo han puesto en el lugar de la historia. Estás en Y el entonces proceso. está en estas dos cosas, ¿no? Luchando por su independencia y por dejar también al infante que vive ahí. Los adolescentes también son un punto muy álgido de preocupación para los terapeutas, los psicólogos y para la Organización de las Naciones Unidas. Hay grandes flujos de estudio para contrarrestar el estrés en los adolescentes, que en ellos se manifiesta de una manera diferente, por ejemplo, con el síndrome, el self-cutting syndrome, que es el síndrome del que se corta, en donde los chicos empiezan a hacerse lesiones constantes con cigarros, con agujas, con exactos, ¿no? Híjole, Con eso navajas está muy cañón. que expresan que está manejando de mala forma, de una manera ineficaz, su estrés. Todos nos estresamos, pero tenemos diferentes maneras de afrontar el estrés. Hay algunos que tenemos mayores habilidades para afrontarlo y menores habilidades para afrontarlo. ¿Cuál sería una mínima, ínfima, no funcional manera de afrontar el estrés? Encerrándonos, llorando, quejándonos o agrediendo. No soluciona nada, ¿no? Te haces más daño tú. Sí, claro, o haces daño a los demás, porque hay niños estresados que patean a los compañeritos, que les sacan el lunch, que les hacen travesura por estrés, no porque sean maldosos. ¿sí? Si no es cómo sacar su estrés, ¿no? Sí, O sea, incluso si haces bullying como niño, podría ser una manera también de reflejar ese estrés. Naturalmente, el bullying está asociado a disrupción intrapsicológica, que es decir, ruido psicológico que el niño no sabe afrontar y en ocasiones está muy relacionado con una familia estresada. Ok, Miros, un consejo, un mensaje para los papás que nos están viendo. Sí, naturalmente que vivir con prisa, amigos, no es
la mejor idea. Vivir acelerados no nos permite detenernos a observar lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, es importante cuidarnos, cuidar la salud, cuidar lo que comemos, lo que bebemos, lo que dormimos, lo que leemos. Sí, claro. Sí, además, ¿cómo nos sentimos? Dependiendo de esa esfera de tranquilidad y de eficacia e incluso de comodidad con mi cuerpo y con mi mente, depende la manera en que estresemos o no a los pequeños. Si tú eres un papá que maneja rapidísimo, tu niño vive estresado. ¿Sí? No, ya se acostumbró, ya sabe que así manejo yo. No. En el infante no existe esta capacidad adaptativa al riesgo. En el adolescente sí, pero en el infante no. Entonces, es como importante que cuidemos que a lo mejor lo que a nosotros nos parece tan funcional y tan normal, a nuestros hijos no les está favoreciendo en lo absoluto. Ok. Ya veo, sumamente interesante. Perfecto. Sí, claro. Miros, ¿algún teléfono donde te podamos localizar? Sí, pueden localizarme a través de las redes sociales como doctora Miroslava Ramírez o aquí en la ciudad de Morelia al 204-1373. Vamos a seguir Perfecto. comentando, Miros, antes también de que la gente mande precisamente sus preguntas y demás, si tiene algunas dudas, cómo solucionar un poquito estos niveles de estrés en nuestros hijos después del corte comercial. Con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos. On a Tuesday, got your girl in the good shape, Tuesday, club going. On a Tuesday, got your girl in the good shape, Tuesday, club going.